Free Fire Battlegrounds y PlayerUnknown's Battlegrounds o solamente PUBG son probablemente los dos mejores Battle Royale para celulares. Puede que a primera vista sean muy similares, pero se diferencian en unos cuantos aspectos. Aunque no hay duda alguna que Free Fire esté inspirado en PUBG, posee algunos cambios muy interesantes. Ambos juegos tienen sus altos y sus bajos. Si quieres descubrir cuál es el mejor Battle Royale para jugar en tu teléfono móvil, quédate hasta el final de este video. Mi nombre es Jordan, pero me puedes llamar Jordi. El Jordi. Y hoy te presento Free Fire vs PUBG Mobile. Empecemos. Plataformas y requisitos. Ambos se pueden jugar gratuitamente en celulares Android e iOS. Free Fire es más ligero, menos exigente, por lo que puedes jugar en tu telaraña. En cambio, PUBG Mobile necesita de un celular más potente para que nuestras partidas sean más fluidas. Y además ocupa mucho más espacio, especialmente en iOS, mientras que Free Fire necesita solo 1 GB de RAM, PUBG necesita 2. Por eso que este primer punto se lo doy a Free Fire por ser menos exigente en todos los sentidos. Desarrollo de las partidas. En juegos como este, un número determinado de jugadores comienza sin equipamiento o armas y debe tratar de sobrevivir en un campo de batalla. Cada uno se enfrenta a otros jugadores y se eliminan uno a uno hasta solo quedar un vencedor, el más pro. En la versión de PC, PUBG Mobile acepta hasta 100 jugadores por cada partida y puede durar entre 25 a 35 minutos. En cambio, las partidas de Free Fire duran un máximo de 20 minutos y solo permiten hasta 50 jugadores. Los creadores de Free Fire optaron por forzar los enfrentamientos entre jugadores, lo que lo convierte a un juego lleno de acción y menos camperos. PUBG Mobile nos da acceso a 4 mapas: Erangel, Miramar, Sanhok y Vikendi. Disculpen si lo estoy pronunciando mal, sino que yo no juego esta vaina. Al ser un campote, es importante encontrar un carrito para explorar y moverte por todo este ya mencionado campote y evitar la radiación que nos hará morder el polvo. Los mapas de Free Fire, que son Bermuda, Purgatorio y Kalahari, son más pequeños. Bueno, ganador de este punto es PUBG Mobile por tener mapas más variados y mayor número de jugadores. Por otro lado, Free Fire es preferible para los que quieren partidas más breves y llenas de acción. Armamento y suministros. PUBG tiene especial cuidado con el realismo de sus armas. Tiene un retroceso que hace parecer mucho al de la vida real, mientras que Free Fire ha simplificado mucho este tipo de detalles, pues las distancias de tiro son menores y el autoapuntado es pero que muy notorio. Los accesorios que podemos añadir en PUBG y en Free Fire son muy variados, mejoran diferentes partes del arma. En PUBG hay mayor variedad en el tipo de granadas. Tenemos granadas de humo, fragmentación, cegadoras y cócteles molotov. Creo que este es tener GTA. En Free Fire tenemos granadas de fragmentación y otras que crean paredes de hielo a modo de protección. Existen diferentes tipos de curación en PUBG: vendas, botiquines y analgésicos, y maneras de aumentar la velocidad de sprint con bebidas energéticas. En Free Fire apenas existen los kits médicos, todos iguales y con la misma capacidad de cura, y ya los conocidos inhaladores que nos hacen recuperar vida de poco en poco. Ganador de este punto es PUBG por la mayor cantidad de armamento, su realismo y su diferencia en armas. Modo competitivo. En PUBG las partidas competitivas siempre han estado presentes a partir de cierto nivel. Free Fire añadió este modo más tarde, llamándolo modo clasificatoria, permitiéndonos competir contra jugadores de todo el mundo. En cambio, en ambos juegos subimos nuestra puntuación y experiencia según las eliminaciones, posición final en la partida, tiempo sobrevivido y otros detalles. Este punto es un empate. En ambos recibimos recompensas por las partidas competitivas y los dos juegos tienen una buena base de jugadores, personajes y experiencia. En Free Fire tenemos una serie de jugadores con habilidades especiales. A lo largo de nuestra carrera como jugador podemos acceder a nuevos fragmentos de la historia de cada personaje, aumentando el poder de dicha habilidad. También podemos personalizar su equipamiento a nivel cosmético. En PUBG no existen personajes diferentes, solamente el avatar de nuestro jugador, cuyo aspecto podemos modificar con ropas, accesorios, etc. Y bueno, este último punto se lo doy a Free Fire, pues no solamente podemos modificar nuestro aspecto,
sino que también elegir personajes únicos que nos otorga habilidades extras. Llegó la hora de elegir a qué juego le vas. Free Fire, PUBG, bueno, esa es tu elección. Espero que te haya gustado, entretenido e informado este video, y si es así, por favor déjame tu grandísimo like que no cuesta absolutamente nada. Suscríbete y activa la campanita para que mi familia se sienta orgullosa. Bye. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si quieres seguir perdiendo el tiempo en el maravilloso mundo de YouTube, te aconsejo que mires estos otros videos. Adiós.